Buenos días, estimados amigos, colegas, miembro de ASIS International. Los saluda Herbert Calderón, Senior Regional Vicepresidente de la región 8, que abarca Sudamérica, la cual está organizada en tres subregiones. La región 8A, que es Brasil, la región 8B, Colombia, Ecuador y Venezuela, y la región 8C son los 6 países del sur: Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En esta ocasión, la región 8C ha organizado este webinario para ofrecernos un tema sumamente importante y que corre en el momento que estamos en este momento viviendo. Es cómo la tecnología, el apoyo tecnológico, eh, nos va a beneficiar en el monitoreo de los riesgos de seguridad. Entonces, como ustedes saben, la tecnología en este momento está cumpliendo tareas muy importantes, no solamente con los controles de acceso, sino también con temas de prevención en el tema de salud, de seguridad, y va a permitir el reinicio, va a ser un factor muy importante en el reinicio de las operaciones para hacer ese control físico de las personas y poderla discriminar si tiene algún síntoma o alguna muestra, algún signo que podría tener algún problema con la pandemia. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a Luis Emilio González Aponara, CPP-CP, miembro de la directiva del capítulo ASIS Perú. Muchas gracias, Luis Emilio. También a los panelistas que lo va a presentar Emilio. Luis Emilio va a ser el moderador de este tema tan importante. Agradecemos a todos los que se están conectando. Un fuerte abrazo para todos. Mucha salud. Y sí, le doy la palabra a Luis Emilio. Adelante, por favor. Buenos días a todos nuestros amigos, colegas profesionales en Latinoamérica, en nuestro país Perú. Bienvenidos a todos. Como bien ha dicho el señor Herbert Calderón, hoy día tenemos un webinario especial. Especial porque vamos a contextualizar y también vamos a aterrizar las diferentes herramientas tecnológicas. Vamos a nosotros poder apreciar en el campo cómo podemos nosotros de manera prospectiva visualizar el riesgo para tener herramientas de gestión que nos permitan de alguna manera gestionarlo. Sin más preámbulo, también deseo presentar a nuestro primer panelista. Él es el señor Juan Carlos Medina. Permítame leer su currículum resumido. Él es consultor internacional de seguridad, certificado como Senior Lead Risk Manager en ISO 31000, magíster en administración de empresas, máster en gestión de riesgos, graduado en alta dirección de seguridad como DSE. Actualmente es ARVP del capítulo 306 de ASIS Bolivia. Posee más de 25 años de experiencia en el área de seguridad, protección y de gerenciamiento de riesgos. Ha desarrollado proyectos de seguridad y consultoría en Perú y Bolivia, en diferentes mercados verticales, como empresas extractivas, banca y finanzas, empresas de comunicaciones y de servicios, y actualmente es ejecutivo socio de Risk Management Solutions para LATAM. Juan Carlos, bienvenido y adelante con tu presentación. A ver, voy a compartir pantalla, a ver si me permiten. Un minuto. Ya. ¿Ven mi pantalla, por favor? Sí, la vemos. Perfecto, ya. Muy buenos días con todos. Para mí es un privilegio, un honor estar acá para desarrollar la siguiente ponencia. Juan Carlos Medina. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me copian? No, continúa, Juan Carlos. Para efectos de la siguiente ponencia, me permito, ya que yo tengo problemas de señal acá, me voy a permitir un poco
salir del video para de esta forma podamos un poco tener la comunicación más estable. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Juan Carlos, ¿no ¿sí? te estamos escuchando? A ver, un momentito. Ahora sí, ya. Perfecto. Ahora sí. Para el desarrollo del presente webinar, que inicialmente vamos a situarnos en el contexto actual, vamos a establecer la gestión de riesgos, vamos a desarrollar su marco conceptual, la metodología de análisis de riesgos, vamos a mencionar las herramientas tecnológicas que existen para el apoyo de la gestión de riesgos de seguridad, y finalmente vamos a establecer el monitoreo de cómo desarrollamos estas herramientas que son los dashboards estratégicos para este fin. Recojo esta frase de este escritor uruguayo, Mario Benedetti. Juan Carlos. De mi exposición. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y vamos al concepto de riesgo según los estándares de ASIS y ISO 31000. Lo define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El escenario cambió el contexto, y eso afectó tremendamente a la incertidumbre sobre los objetivos que teníamos. Los gestores de riesgos nos vimos ante un evento disruptivo que ocasionó nuevos cambios a nivel mundial. Y la gran pregunta fue, y es, ¿no? ¿Estuvimos preparados para esto? Y la gran respuesta es no, no estuvimos preparados para esto. Actualmente estamos adaptándonos al cambio. Ustedes saben que el riesgo es muy dinámico y cambia constantemente. ¿Ocurre? Vuelve a presionar, por favor. A ver. Ah, ya. Pero, ¿cuál es el contexto actual? ¿Cuál es el efecto de la pandemia que va a afectar a los diferentes factores del orden interno y externo? Se va a generar nuevas fuentes de riesgo y nuevos escenarios. Las medidas de prevención, mitigación y monitoreo de estas fuentes de riesgo van a ser claves para organizar y ejecutar estas acciones de control oportunas y eficaces. Pero, ¿cuáles son los desafíos estratégicos de la gestión de riesgo actualmente? Los principales desafíos estratégicos lo vemos en base a un escenario de post-cuarentena y post-COVID. Todo cambió, como hemos dicho, y seguirá cambiando. Los gestores de riesgo debemos establecer planes y soluciones dinámicas que se adecúen a escenarios completamente de incertidumbre. El nuevo enfoque de gestión de riesgos debe ser basado en riesgos y se debe establecer herramientas y desarrollo de automatización de soluciones. Debemos establecer cómo vamos a medir este sistema de gestión. Esto se puede hacer en base a métricas, internas, externas, y el proceso. Para el desarrollo de los objetivos establecidos, debemos realizar un correcto planeamiento para cada uno de ellos de estos objetivos. Estos objetivos deben de cumplir con ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y establecer plazos para su desarrollo. Como marco conceptual vamos a presentar la norma ISO 31000 que establece un sistema de gestión de riesgos. Vamos a mencionar que el estándar de Risk Assessment o evaluación de riesgos de ASIS toma la norma 31000 como base para su desarrollo. Debemos mencionar también que un factor de éxito para la apreciación de riesgos va a ser
el correcto establecimiento del contexto interno externo. Sabemos que ahí es de la opción o el sistema de gestión de riesgos, en establecer muy bien el contexto interno y externo. La apreciación de riesgos incluye la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos. El tratamiento de riesgos va a establecer los diferentes controles para modificar el riesgo, ya sea evitándolo, aceptándolo, mitigándolo o transfiriéndolo. Y finalmente, una parte muy importante también que se basa en la presentación de este webinar es cómo vamos a seguir monitoreando estos riesgos, cómo los vamos a monitorear y también qué herramientas tecnológicas me voy a apoyar para este monitoreo. Si hablamos del programa de ASIS de ESRM, Enterprise Security Risk Management, que traducido sería la gestión de riesgos de seguridad empresarial, así lo define como un enfoque del programa estratégico de gestión de riesgos de seguridad, y habla que el desarrollo de esta gestión se basa en principios establecidos y aceptados mundialmente de la gestión de riesgos. Y para esto me he tomado un poco hacer una analogía de lo que es el SRM con lo que es el ISO 31000. Vemos el proceso de identificación y priorización de los activos, vendría a ser el contexto, el desarrollo del contexto. Vemos que la identificación y la priorización de los riesgos, esto se establece en el proceso de apreciación de riesgos de la norma 31000. Vemos que la mitigación de los riesgos priorizados, esto se establece en la fase de tratamiento de los riesgos. Y el proceso central de mejora y avance se sitúa en la mejora continua que todas las normas ISO tienen, como el ciclo de PHBA. Pero ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué métodos hay? Bueno, hay 3 métodos establecidos, ¿no? Hay uno que es un método cualitativo, hay otro método que es el método matemático o el método cuantitativo, y el tercer método es el método que combina ambas, que es el semi-cuantitativo. Ahora, para el presente contexto de pandemia, los gestores de riesgos debemos tener mapeado un pensamiento fuera de la caja, ¿no? Si nos centramos a esto específicamente, debemos establecer la correcta metodología basada en un pensamiento disruptivo, como es el efecto de la pandemia, que ha establecido que las organizaciones cambien y se efectúen estos hechos a nivel mundial. Para la metodología de la gestión de riesgos, vamos a describir 3 procesos. El primero, que consiste en el reglamento de la información, nos basamos en los estándares y principios de ASIS para el desarrollo de un sistema de protección física. Nos basamos también en los conceptos de defensa de profundidad, los factores de disuasión, detección, demora y respuesta, de protección de activos, y en esta fase establecemos la debilidad y amenazas del sistema de seguridad. En la fase de entendimiento del modelo análisis de riesgo actual, esto ya se desarrolla en los criterios que tienen establecido las organizaciones en base a los apetitos de riesgos, en base a la exposición de la empresa. También un factor fundamental es la tolerancia del riesgo, que vendría a ser la cantidad de incertidumbre que la organización está preparada para aceptar después de establecer los diferentes controles de riesgos. Para comprender la etapa de propuesta metodológica, vamos a desarrollar un ejemplo. Y me voy a un proyecto que se desarrolló en una empresa extractiva, especialmente en una mina, donde vamos a desarrollar esta propuesta metodológica, y esto nos va a dar un poco la visión de cómo Juan Carlos. teníamos el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos basado netamente para esto. Algo importante, cabe mencionar, que una herramienta para el análisis de vulnerabilidades que utilizo constantemente es el uso de la metodología Carver. Esta metodología describe 6 aspectos: la criticidad, la accesibilidad, la recuperabilidad, la vulnerabilidad, el efecto y el reconocimiento. Todos los posibles blancos, en base a su priorización, son medidos y se establecen qué tan vulnerables son ante un ataque de un adversario. Para el desarrollo
de la metodología que establecimos, la metodología cuantitativa, como mencionamos anteriormente, los datos, es muy importante establecer los datos para tener la data disponible de los eventos de riesgos, para ver qué pasó, para ver si tenemos incidentes de riesgos o eventos que se han producido y pueden afectar el sistema de gestión de riesgos. En esta fase categorizamos los riesgos de acuerdo al grado de afectación, ya sea los riesgos que afectan a las personas, los riesgos que afectan a los activos, en este caso del ejemplo de la perspectiva, los riesgos que se miden, también los riesgos son de conflictividad social, y también agrupamos otros riesgos Juan Carlos, estamos teniendo problemas con tu audio. no están consideradas en estas tres categorías. En base a la data... Hola, ¿me copian? Sí, Juan Carlos, tenemos problemas con tu audio. Por momentos se te va la voz, así es que yo voy a estarte monitoreando y avisando, ¿sí? Ya, perfecto. Si no, ya cambio la señal a otra señal que tengo como alternativa. Me avisas, ¿ya? Correcto. Perfecto. Como les comentaba, la data que tenemos establecidas de eventos, ya sea de frecuencia, impacto y consecuencia, esta data lo que hacemos es la convertimos en números. ¿Pero cómo hacemos esto? A través de métodos y estimaciones de análisis probabilísticos, desviaciones estándar, curvas medias y campanas de Gauss. De esta forma establecemos umbrales. Estos serían ya los criterios de riesgos para estas variables, tanto de frecuencia y consecuencia o impacto. Con este resultado, se establecen los mapas de calor. Y en base al apetito de riesgo, que vendría a ser el grado de exposición que la organización está dispuesta a aceptar, se miden los riesgos por eventos. En este caso, tenemos una matriz de 5x5 que mide la probabilidad relacionada con la amenaza y las consecuencias o impactos que están relacionadas con la vulnerabilidad. En el mercado hay varias herramientas metodológicas que se han desarrollado. Una de ellas es el Watcher Security System y otra podríamos mencionar como el Global Risk Management. Este último desarrollo tiene que ver con la base del sistema GIRO. Más o menos se utilizó en los años 90, inicios 90, que se basa, es una gestión de riesgos orales. Todo el presente desarrollo debe de recaer en un correcto monitoreo. El monitoreo de los riesgos incluye tableros de control o dashboards estratégicos. Ponemos el ejemplo de la cabina de un piloto. Para desarrollar un vuelo, tenemos que tener el control y monitoreo de estas actividades, como el rumbo, la velocidad, la posición, la altitud, y tener una alarma cuando el sistema falle. En los sistemas de gestión de riesgos debemos también construir estos modelos de monitorización de riesgos. Y voy a poner algunos ejemplos. Este es un dashboard de un riesgo de conflictividad que se basa de una empresa, de una mina, de una empresa de extracción, mide la frecuencia de eventos y la consecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia, hablamos de las veces que ocurre estos eventos, y cuando hablamos de la consecuencia o impacto, hablamos del tiempo que deja de operar la mina. Este dashboard nos puede dar la evolución de los riesgos en el tiempo, los puntos y los tipos de conflictos presentados. Imagínense ustedes llevar esta herramienta a un directorio para expresar y que vean y que midan y vean el verdadero aspecto de la situación de riesgo de conflictividad. Esto vende. Lógicamente, esto vende. Entonces, de eso se trata, que la tecnología nos ayuda
a desarrollar estos esquemas y al final todo aterriza en los tableros de control. Otro ejemplo, este es de una empresa de petróleo, aquí mide dos aspectos. Nuevamente se utilizan las variables de frecuencia e impacto, mide el aspecto antisocial y el aspecto social, ¿no? Acuérdense que el crudo es transportado por oleoductos y se produce el robo de crudo. Otro ejemplo que podría mencionar es en la empresa de Retel. Se establece para medir parámetros de la merma conocida y la evolución de la merma desconocida. Ahí es donde se definen los controles a establecer. Otro ejemplo es un dashboard para monitoreo de riesgos de protección VIP de una empresa de telecomunicaciones. Conjuga el riesgo sistémico, ¿no? Los indicadores de eventos delictivos, secuestros, conflictividad social, crimen organizado, y también integra la vulnerabilidad de la residencia, la oficina, los traslados. Básicamente mide la seguridad estática y la seguridad dinámica del sistema de protección VIP. Otro ejemplo de dashboard, de monitoreo de protección VIP, combina dos elementos, una evaluación subjetiva y una evaluación objetiva. La evaluación subjetiva la desarrolla el VIP bajo tres dimensiones: la dimensión personal, la dimensión familiar y la dimensión laboral. Las evaluaciones objetivas son hechas por el gestor de riesgo, en lo que refiere a la seguridad de la empresa, la seguridad de la residencia, las rutas establecidas de movimientos, de tiempos y movimientos del VIP, y también evalúa el servicio de protección personal, ya sea la capacitación, entrenamiento y el grado de aprestamiento de los resguardos. Otro ejemplo, ya ahora poniéndonos en la situación actual que vivimos, es el desarrollo de dashboard que miden el riesgo de contagio de COVID. Este desarrollo se basa en 4 niveles: un riesgo sistémico, el riesgo del entorno del hogar laboral, el riesgo de su entorno familiar y por último el riesgo de la persona. Para esto, estos son los diferentes factores que se desarrollan en el dashboard y al final nos lleva a un control sobre esos 4 niveles. Con esos ejemplos un poco me he dado a ver cómo se podría desarrollar un sistema de gestión basado en un método cuantitativo, un método matemático, y que al final aterriza en la monitorización de estos riesgos a través de dashboard estratégicos. Termino con este pensamiento. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada a través del tiempo, siempre. Y si lo llevamos a nuestro campo de seguridad, debemos siempre medir los riesgos para efectuar sus controles y mejorarlos. ¿En base a qué? En base a un esquema de costo y beneficio. Terminamos con las siguientes ideas fuerzas, las siguientes conclusiones. Los profesionales de ahora o los gestores de riesgos que trabajamos en seguridad debemos tener un enfoque basado en riesgos. La información debemos estructurarla y establecer sistemas de gestión de datos. La data es muy importante. Debemos incorporar mediciones dinámicas a través de modelos matemáticos. Y finalmente, buscar la mejora continua en los sistemas de gestión de seguridad, cuyo enfoque debe ser basado en riesgos. Bueno, muchas gracias por su atención. Emilio, te paso el control. Perfecto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Hemos escuchado y hemos podido apreciar una exposición con mucha información, ¿sí? Que de alguna manera nos habla acerca del análisis de riesgo y su gestión a través de diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos, ha comentado Juan Carlos, el método de análisis de vulnerabilidades de Carver, los tableros de control y su aplicación, los tableros de riesgo de contagio de COVID tan en boga hoy en día, ¿sí? Pero lo más importante es que esto está alineado permanentemente con la ISO 31000 y con la Enterprise Security Risk Management. De tal manera de que al conjugar ambos, tenemos una metodología práctica y sumamente aplicable a los problemas que nosotros deberíamos de mapear.
en la organización y en el entorno. Ahora bien, queremos nosotros aterrizarlo, queremos nosotros hacerlo mucho más práctico, queremos nosotros ver cómo funciona el método, ver cómo funciona el sistema. Bueno, para eso, antes de presentar a nuestro siguiente panelista, permítame hacer una pequeña y muy breve introducción de lo que vamos a ver. El licenciado René Navajas, un colega muy apreciado, nos va a presentar una plataforma tecnológica. No voy a decir el nombre, se la reservo a él, esa primicia, pero quiero que aprecien ustedes cómo de alguna manera conjugan una información externa con la información propia de la organización y cómo administran la información para cada uno de los interesados. Eso es sumamente importante porque esta herramienta entonces se vuelve prospectiva, ¿sí? Se vuelve preventiva y nos permite mitigar los riesgos prácticamente en tiempo real. Prácticamente en tiempo real, ¿sí? Bueno, quiero que me permitan ustedes presentar al licenciado René Navajas. Él es licenciado en Derecho, especializado en el área penal corporativa, cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con mención en Finanzas. En el ámbito de seguridad, fue entrenado y capacitado por el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, es brigadista industrial emergencista, certificado como tal. Cuenta con experiencia en seguridad corporativa, ejecutiva y bancaria. Actualmente se desempeña como supervisor de seguridad ejecutiva de Minera San Cristóbal, empresa minera de clase mundial perteneciente al grupo Sumitomo del Japón. René, por favor, estás ya en pantalla. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Emilio. Bueno, la herramienta tecnológica de la que hablamos es el SAFER. Es una herramienta tecnológica que fue desarrollada en Bolivia, ¿no? Y agrupa todos los criterios que Juan Carlos tan amable nos ha expuesto, ¿no? Los dashboards, los elementos para identificar amenazas, analizar asimismo los riesgos, ¿no? Emergentes para cada uno de los escenarios que deseemos analizar. No, la herramienta, voy a empezar a compartir la pantalla. No, acá. Perdón. Aquí está, compartir. Entramos aquí al sistema SAFER. ¿No? Perdón, Emilio, ¿pueden visualizar la pantalla? Te vemos, la apreciamos. Perfecto. El sistema SAFER es la herramienta que la expusimos en la anterior ponencia que se dio sobre conflictividad social. Muchos de las personas que asistieron nos preguntaban cómo se hace el mapeo, cómo podemos ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Entonces, a raíz de esas preguntas que todos los jefes de seguridad, encargados de seguridad de diferentes corporaciones nos hemos preguntado, es que nace esta herramienta. No, asimismo, hoy en día algo que, bueno, pasa en Bolivia, no sé cuál será la situación en los otros países, es que muchas veces, cada vez que se habla de reducción de presupuesto, reducción de personal, uno de los primeros departamentos que toca es el departamento de seguridad. Entonces tenemos departamentos de seguridad que son muy reducidos. La información que tenemos hoy en día está muy contaminada por los fake news, ¿no? Y es un problema que se presenta al momento de analizar amenazas, ¿no? Ya que la información se tiende a diluir con mala información o con información que viene contaminada, por así decirlo, ¿no? Asimismo, el tema de la clonación de páginas dentro de redes sociales, clonación de medios de comunicación, etcétera, hacen que hoy en día la información cause temor, cause terror. Entonces, generar un análisis de riesgo a raíz con una información contaminada puede llevarnos problemas o a tomar malas decisiones, ¿no?
En Bolivia particularmente, les vamos a mostrar nuevamente el caso que hemos tenido recientemente el año pasado, donde la conflictividad social prácticamente terminó en una guerra civil, ¿no? Y bueno, ahí había que tomar decisiones para ver si sacábamos al personal, si es que a los expatriados los devolvíamos al país, si es que teníamos un plan de reubicación, de evacuación, etc. Entonces, todos estos elementos con una mala información pueden hacer que tomemos una decisión que, aparte de ser onerosa, que sea cara para la institución, signifique que el Departamento de Seguridad va a estar afectado por poca credibilidad. Entonces, aquí es donde nace el SAFER, ¿no? Si vemos, acá tenemos el SAFER se divide en dos etapas. Uno, lo que es el SAFER Incidentes, y aquí tenemos otro, lo que es el Core, ¿no? Dentro de lo que es SAFER Incidentes, este es el lugar donde se capta y se va almacenando toda la información. La información en base a qué elementos la vamos captando. Uno, lo que son redes sociales. Dos, medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, etc. Y todo esto lo vamos cruzando para ver si es que la noticia realmente es verdadera, o si es que el medio de comunicación que la está emitiendo no está siendo clonado, ¿no? Esto también viene apoyado por las misiones que tenemos, tanto en la minera San Cristóbal, como es mi caso, o también, por ejemplo, lo que es Naciones Unidas. Ya que tenemos más o menos alrededor de casi 200 vehículos dando vueltas por todo Bolivia, y además de recibir la información por el medio de comunicación, tenemos la posibilidad de poder confirmarla con personas que están viendo esta situación. Entonces, para poder conjuncionar la información, como bien decía Emilio, de lo que es la empresa y de lo que es el medio de comunicación, además de lo que está viendo el funcionario, es que justamente nace la plataforma de incidentes, donde, como se ve, el día de hoy, por ejemplo, tenemos 144 incidentes cargados ya hasta este momento, y tenemos 13,000 archivos de toda la que ha sido la información del año. La información que tenemos almacenada hoy en día aproximadamente es de hace unos 4 años atrás, lo que nos permite también sacar estadísticas interactivas, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo por zona, análisis de riesgo país, análisis de riesgo departamento boliviano, nos dividimos por departamentos, municipios, etcétera. Entonces, sí la podemos hacer más cabal, porque sabemos a ciencia cierta, con noticia confirmada, de qué es lo que ha sucedido tiempo atrás. Acá vamos a entrar a lo que es el SAFER Core, que es el SAFER Core conjunciona la información de SAFER Incidentes, que es medios de comunicación, y SAFER Core es lo que está viendo el funcionario, no lo que están viendo nuestras misiones en el campo. Entonces acá justamente vemos lo que es las organizaciones, Naciones Unidas, y tenemos los proyectos de cooperación. Vamos a entrar a todo el sistema. Tenemos acá el plan, el mapeo de lo que son nuestros funcionarios, ¿no? Entonces, permítanme un momento, está cargando. Acá lo tenemos. Entonces, en base a esta herramienta podemos ubicarnos, por ejemplo, en el Departamento de La Paz. Estos son todos los funcionarios que en este momento se están moviendo, ¿no? Entonces, esta información, si es que la conjuncionamos, por ejemplo, con lo que es hoy en día el riesgo de salud, ¿no? Estos símbolos significan los casos confirmados que tenemos de COVID en la zona y cuáles han sido cercanos a los funcionarios que tenemos, ¿no? Aquí justamente yo me encuentro, ¿no? Y se puede observar que tengo un caso de COVID cercano a mi oficina. Esta información nos permite ver qué grado de riesgo tiene una persona al momento de volver a la oficina, qué grado de exposición además ha tenido con el virus, ¿no? Otro tema que tenemos acá, por ejemplo, tenemos el mapeo de lo que son los domicilios, ¿no? Entonces sabemos qué personas y además qué familias están siendo expuestas, por ejemplo, hoy en día a lo que es el COVID, ¿no? Voy a limpiar un poco el mapa para que no se confunda la información que vamos a ir analizando.
Asimismo, tenemos el mapeo de lo que son nuestras oficinas, ¿no? Sabemos dónde está cada una de las oficinas, que además trabajamos en cooperación. Otro elemento que tenemos, que esto es nuevo dentro de la herramienta, son los médicos oficiales. Esos son médicos que cumplen con los requisitos de seguridad que exigen nuestras organizaciones, tanto Naciones Unidas o en mi caso Minera San Cristóbal. Entonces podemos ver cuál es la persona, ¿no? Además acá si es que la clicleamos, o sea, sabemos cuál es su información, cómo podemos ubicarlo, ¿no? Acá tenemos casos más cercanos, ¿no? Por ejemplo, tengo una persona certificada justamente en la oficina de Minera San Cristóbal, ¿no? Nuevamente voy a limpiar el mapa. Voy a hacer un acercamiento de lo que es el departamento. Asimismo podemos hacer el mapeo de lo que son nuestros vehículos, ¿no? En qué momentos están. Asimismo podemos ver qué vehículos se encuentran en movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando vemos cuál es el movimiento de nuestras misiones, podemos ver si es que en la zona, en este momento, tenemos conflictos sociales o alguna carretera bloqueada, ¿no? Acá vemos que en este momento, una de las rutas troncales de la ciudad se encuentra bloqueada, ¿no? Y podemos ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, que este vehículo le podamos informar que tome una nueva ruta para volver a la oficina, ¿no? Acá justamente he recuperado la información y cuál ha sido el procedimiento de registro, ¿no? En el procedimiento de registro hemos cruzado para definir que la noticia es verdadera, ¿no? Nuevamente voy a limpiar el mapa con los vehículos, ¿no? Vamos al Departamento de La Paz, ¿no? En este caso, perdón, creo que se ha colgado esto. De acuerdo. Otra herramienta que tenemos, dentro de lo que nos explicaba Juan Carlos para poder analizar una zona, por ejemplo, podemos entrar si es que deseamos instalar un cajero automático, abrir una agencia bancaria, definir unas zonas para el traslado o para la vivienda de algún funcionario extranjero, etcétera. Podemos definir en base a esta herramienta qué situación de riesgo hay en la zona. Podemos definirla prácticamente por toda la ciudad o ir bajando el rango. Podemos ver la situación en este momento de lo que es en tiempo real. Vemos que ahorita solamente lo que está registrando son los casos de COVID que están acá. Y también, si es que sacamos el rango, podemos ver la situación de la zona, ¿no? Nuevamente ponemos el rango. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Acá tenemos una escala de tiempo, ¿no? O también la podemos hacer de fecha a fecha. Y podemos ver lo que ha sido la situación por evento, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, ver lo que es el crimen, lo que ha sido la conflictividad social, si es que había incendios, salud, incidentes de tránsito, etc. Entonces vemos que la zona que estamos definiendo es una zona conflictiva, ¿no? Y dada la coyuntura social y política que actualmente está viviendo el país, esta situación tiene una alta probabilidad que se vuelva a repetir. Entonces aquí ya tenemos un análisis, además situacional, de que realmente llevar a un funcionario o abrir una agencia en esta zona tal vez no es una buena idea. Perfecto. Asimismo, la herramienta cuenta con lo que es una red de apoyo. Esto nos sirve, por ejemplo, para definir en caso que tengamos una persona que enfermó, que tuvo un accidente de tránsito, etcétera. Tenemos la forma de ver cómo podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver si es que en la zona existen ambulancias. Vemos que no. Podemos ver cuántas farmacias, por ejemplo, hay, ¿no? Entonces podemos ver
acá la información, el teléfono, la zona. Asimismo, podríamos ver, por ejemplo, qué estaciones de policía existen. Entonces sabemos que esta estación de policía es la más cercana, entonces también tenemos los datos de comunicación, ¿no? Para tener una respuesta inmediata. Podemos ver, por ejemplo, otros elementos como estaciones de gasolina, ¿no? Aquí vemos que hay una cercana. Podemos ver auxilio mecánico, auxilio de grúas, llanterías, etc. Entonces tenemos toda la red de apoyo para nuestro personal. Entonces, esa es la importancia también de poder mapear a todas las personas. A un principio, como les comentaba, un departamento de seguridad, para que pueda llegar a tener toda esta información con un personal reducido y posiblemente incluso con un presupuesto reducido, realmente es una tarea titánica, si vale el término, y el hecho de no contar con información fidedigna puede llevarnos a cometer errores. Es por esto que la AirSafer nos ayuda a poder identificar las amenazas y medir los riesgos de acuerdo a la zona. Asimismo, la herramienta nos permite, por ejemplo, versión de algunos funcionarios, hacer lo que es el análisis de riesgo por domicilio, ¿no? Voy a eliminar la información, voy a limpiar el mapa. ¿No? Nuevamente nos vamos a la ciudad de La Paz. Y, por ejemplo, voy a buscar a mi persona, ¿no? Entonces, actualmente, el Departamento de Seguridad de Minera San Cristóbal saben que yo estoy cumpliendo la cuarentena, que me encuentro en mi domicilio, y además, si es que tuviera algún problema, ellos pueden ver toda mi información, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver la información de mi oficina, ¿no? El mapeo, cuántas personas asignadas ahí en este momento trabajando, cuántos vehículos están trabajando. Asimismo podemos ver la situación de mi domicilio. Aquí vemos el análisis de seguridad que se realizó sobre mi domicilio en base a criterios ya predefinidos. Asimismo nos da la calificación que tenemos y qué elementos además debemos incrementar en cada domicilio para que lleguemos a tener un 100% de seguridad domiciliaria, ¿no? Perdón, no me permite esto retirarlo. ¿Ok? Asimismo, por ejemplo, se puede ver quiénes son mis dependientes. Aquí están mis hijos, acá está mi esposa, ¿no? Vemos toda la información de ella. Y en caso que tenga una emergencia, también acá está el contacto de emergencia. En este caso es mi papá. Están los teléfonos, correo electrónico, etcétera, para poder ubicarlo, ¿no? Asimismo, tenemos un mapeo de lo que son los vehículos. Por ejemplo, acá es mi motocicleta y cuáles son los datos, ¿no? Toda esta información la podemos ver en línea. Y bueno, para el cargado de información de lo que está viendo el funcionario, es que también se desarrolla una aplicación. Una aplicación que básicamente tiene consultas cerradas para poder cargar la información y permite incluso sacar una fotografía. Una vez que el funcionario carga la información desde su celular, inmediatamente se conjunciona dentro del sistema CORE. Y toda la institución tiene información en su momento en línea. Como les comento, además, para hacer un análisis tenemos información histórica e información confiada, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, básicamente sería eso, ¿no? Esa es la herramienta que quería mostrarles. Esto, bueno, abarca mucho más. Podemos ver, por ejemplo, los datos estadísticos de lo que es hoy en día el coronavirus. Podemos ver las tendencias que tenemos en Bolivia, ¿no?
Por ejemplo, acá vemos de la situación que estamos atravesando en el Beni. Aquí vemos la tendencia, que como se ve realmente se está saliendo de control, ¿no? Y esta información asimismo el sistema nos permite tener un informe de todo lo que es la situación, lo cual puede ser compartido con nuestros ejecutivos día a día, ¿no? Bueno, en resumen, la herramienta es muy grande, pero estos son los elementos más relevantes que quería compartirlos con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René. Sumamente interesante la plataforma tecnológica. Tú has aterrizado a la práctica y nos has demostrado cómo funciona. La parte académica, la parte contextual que nos proyectó Juan Carlos. Y si me permites hacer un resumen muy escueto, por supuesto, el Safer de alguna manera creo que nos permite ver el incremento, apreciar el incremento de la victimización por áreas, por ciudades, por país. Otra variable que de alguna manera maneja es la alta rentabilidad que puede tener la criminalidad en ciertas zonas, ¿no? De acuerdo a la ubicación de ciertas instituciones o de ciertos negocios. Una tercera que yo he podido también poner atención es que nos permite profundizar mucho en la percepción de la seguridad. Si comenzamos a cargar información, nos damos cuenta de cuán seguro o cuán inseguro puede ser vivir, estacionarse, pararse a comer en un sitio específico, lo cual es sumamente importante. Y bueno, la atención a los casos de COVID y el mapeo a los casos de COVID a nivel país me parece súper, muy bueno, muy buena información. Realmente muchísimas gracias, René. Ahora, Gracias, si me permiten todos, pasemos a una ronda de preguntas. Tengo algunas preguntas por acá que nos han llegado. La primera precisamente es para René. René, me preguntan si la plataforma es de acceso público. No, la plataforma no es de acceso público. O sea, cada agencia de cooperación, como veíamos, debe adquirir la plataforma, ¿no? O sea, se paga un costo para poder adquirir la plataforma, lo cual permite además un número de usuarios, ¿no? Para que los mismos puedan hacer su enlace, ¿no? Y este enlace es lo que permite justamente poder mapearlos en el mapa, valga la redundancia, y poder ver la ubicación y ver desde dónde están mandando la información, ¿no? Asimismo, la plataforma permite jerarquizar a las personas, ¿no? Para ver qué tipo de información van a ver, qué personas pueden cargar la información, ¿no? Porque las personas que cargan información en Minera San Cristóbal, por ejemplo, nosotros las capacitamos previamente para que tengan cuidado justamente en no caer con los fake news o tener una información que podría resultar exagerada sobre algún evento, y entonces respetamos esos niveles para que las personas puedan cargar la información. También vemos qué personas pueden ver cierto tipo de información, ¿no? Entonces, todo eso se hace a medida en base a los ingenieros que tenemos en sistemas para que, la información realmente sea confiable, ¿no? Pero Gracias. no es de acceso público. Okay. Gracias, René. Una pregunta para Juan Carlos. Dice así, ¿en qué casos es mejor desarrollar una medición de riesgos estática o cualitativa que una medición de riesgos dinámica o cuantitativa? Bueno, muchas gracias. Esto va a depender de la organización en sí y específicamente va a depender del riesgo que estás midiendo, ¿no? Si no tienes data, tienes que irte a un enfoque de posibilidad y frecuencia para establecer la probabilidad. Pero si tienes data, la data la puedes utilizar para desarrollar un escenario matemático que te lleve a que los riesgos se midan en forma dinámica. O sea, va a depender de la organización y del riesgo que tú quieres medir. Perfecto. Una pregunta para René.
la información de la plataforma, esta me parece muy importante. ¿Cómo se georreferencia? Perdón. La georreferencia, como les comentaba, está en base a las misiones, ¿no? Que tenemos gente que está viendo en vivo lo que está sucediendo. Esa es una de las formas. Y utilizamos el GPS de los celulares, ¿no? Los vehículos también les implementamos un sistema de GPS que también es captado con la plataforma. Otro tema que tenemos es como hacemos la confirmación de la noticia. Generalmente utilizamos 3 medios de comunicación para ir confirmando, 3 medios de comunicación que sean confiables, ¿no? Sobre una noticia. Y tenemos el cuidado de que estos medios, o sea, cumplan los requisitos de lo que es la fuente, de la ubicación, quién está reportando, etc. Entonces, esa información es altamente confiable, recién la cargamos a la plataforma. Es por eso que podemos georreferenciar y mapear la información puntualmente, ¿no? Ok, gracias, René. Para Juan Carlos, dice, en el desarrollo de la presente exposición, expusiste una medición netamente cuantitativa. ¿Podrías explicar qué método utilizas para una medición semi-cuantitativa y si hay algún apoyo tecnológico que utilizas para su desarrollo? Sí, efectivamente, lo que se ha establecido en el presente desarrollo de la exposición es la metodología de una medición netamente cuantitativa. Sí existen software, ¿no? Software que nos da este sistema de medición semi-cuantitativa, como el GIRO, por ejemplo. El GIRO se basa se establece en la gestión de riesgos empresariales, que al final combina 2 matrices, ¿no? Estamos hablando de mediciones semi-cuantitativas. Una matriz que tiene que ver con la exposición y la posibilidad, y la segunda matriz, una vez que ya tienes la probabilidad con el impacto. Estas 2 matrices nos dan un mapa de riesgo. Ya depende del criterio de cada empresa de cómo lo coloca y cómo coloca los umbrales de 5x5, 6x6, hay umbrales de 3x3, y eso va a depender mucho de la organización. Y los umbrales van a depender de mucho del planeamiento estratégico, de lo estratégico que se va a conjugar con el sistema de gestión de riesgo. Hay metodologías que sí se están en el mercado, pero yo más o menos te he explicado el desarrollo en qué consisten estas metodologías. Cuando tú estableces esta metodología, vas a tener el riesgo inherente o el riesgo sin control. Luego vas a aplicar los controles y al final, ¿qué te va a dar? El riesgo residual. Esas analogías tú las puedes establecer con lo que tenías antes y lo que tienes. ¿No? Ese es un sistema de gestión de riesgo. O sea, sí hay estas tecnologías que ayudan a la medición de estos riesgos semi-cuantitativos. Gracias, Juan Carlos. Y aprovechando que te tengo en escenario, hay otra pregunta que dice, ¿cuál debe ser el perfil de la persona que realiza el análisis de riesgo? Desde tu punto de vista, de tu enfoque. Bueno, el perfil de los gestores de riesgos se establece ya a través para ser un senior, un consultor senior, se podría decir, tienes que pasar por varias fases. O sea, no es así que tú te desarrollas estableciendo mediciones que netamente van a depender de elementos subjetivos, sino también ya tú, en base a la experiencia, tienes que tener ciertas capacidades y de conocimiento para el desarrollo de riesgos. Tienes que meterte mucho. A mí me ayudó bastante, por ejemplo, desarrollar la norma Shared Risk Management y después aplicar para el Senior Risk Management. Me ayudó mucho los temas de ASIS, el SRM, por ejemplo, Enterprise Security Risk Management, la metodología. Pero en base a todas estas metodologías tú combinas y ahí es donde también tiene la apreciación subjetiva y con la apreciación objetiva que tú puedas tener. O sea, yo creo que a través del tiempo de trabajar en seguridad, que han sido más de 25 años, donde he estado en varios escenarios, esto un poco me ha llevado a la experiencia para poder evaluar riesgos. Gracias, Juan Carlos. Tengo una última pregunta para René. En realidad son 2 preguntas en una. ¿Cómo se confirma la información? Porque
el eje gravitante del sistema es la información. ¿Cómo se confirma la información a efectos de evitar los fake news? Primera pregunta. Dame un minuto, René. Y la segunda, que va de la mano, es, ¿existe la posibilidad o alguna vulnerabilidad de que esta información pueda ser aprovechada por delincuentes o criminales? Ok, gracias. La primera pregunta, el tema de evitar los fake news, justamente es los medios de confirmación, o sea, los mecanismos que tenemos para confirmar. O sea, tenemos una central de monitoreo que está capacitada justamente para poder identificar las noticias, ¿no? Por ejemplo, algo que realmente está desinformando mucho, por ejemplo, es el WhatsApp, ¿no? Gente que ve una noticia, la dispara directamente a un grupo, el grupo lo vuelve a disparar y al final genera un caos. Y es una noticia que no ha sido confirmada, no ha sido posiblemente ni siquiera leída, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen nuestros operadores es justamente revisar la información y empezar a confirmar con otros medios de comunicación. Si no existe la confirmación, la segunda pregunta, si es que esta información podría ser utilizada por delincuentes, es justamente por eso que no es pública la plataforma, ¿no? O sea, no pueden entrar a revisarla, o sea, no es de un acceso abierto para que cualquier persona pueda entrar a revisar la información, ¿no? Las diferentes empresas que alimentan la plataforma lo que hacen es, tienen quién va a ver la información, ¿no? En caso que se pierda un celular, la aplicación también permite, por ejemplo, borrar toda la información del celular remotamente, ¿no? Entonces tenemos ese mecanismo de seguridad para que, o sea, realmente no sepamos la dirección de ejecutivos, oficinas, horarios, en qué vehículos se está moviendo. Evidentemente hay demasiada información que es de interés de seguridad, pero también de mucho interés de los delincuentes, ¿no? Entonces tenemos esos mecanismos de seguridad, ¿no? Muchas gracias, René. Bueno, no tengo más preguntas Gracias. en el blog. Solamente me queda agradecerte a ti, René, agradecerle a Juan Carlos por haber compartido no solamente conocimientos, sino la practicabilidad de esta interrelación entre riesgo y tecnología. A todos los colegas y amigos de Latinoamérica, muchas gracias por la conexión. Le cedo la palabra al señor Herbert Calderón. Muchas gracias también de mi parte. Gracias, Luis Emilio. Gracias a René, Juan Carlos. Excelente presentaciones. Muy buena plataforma, muy buenos conceptos, Juan Carlos. Realmente les agradecemos en nombre de ASIS International Región 8C y 8 en general, todos los conocimientos y el presentarnos con esa sencillez y compartir información propia de su trabajo. Realmente los miembros y amigos que se han conectado estamos satisfechos con estas intervenciones de ustedes y les agradecemos a ti, Luis Emilio, por tu excelente moderación y comentarles que tenemos un programa de eventos para el mes de junio donde pueden acceder libremente. Les vamos a alcanzar por las redes sociales. Tenemos eventos todos los martes y viernes. Y el día miércoles es el evento central de toda Latinoamérica, donde tenemos temas como estos relacionados con nuestro ámbito laboral. Y desearles lo mejor, siempre vamos a estar en contacto. Síganos porque presentamos muchas soluciones, presentamos muchos recursos. ASIS International comparte libremente ese tipo de recursos para todos ustedes. Y si son miembros, mejor aún. Entonces los invoco, les extiendo la invitación para que se hagan miembros. Es muy sencillo hacerse miembros y los costos están muy reducidos ante la situación que estamos viviendo, pero el beneficio es cada vez mayor. Muchas gracias a todos nuevamente, a Percy Kiefer por la organización y nos vemos pronto. Estaremos siempre presentándoles estos temas y estamos abiertos
a través de los correos y las redes sociales a escucharlos y también que nos digan muy buenos días, muy buena semana, cuídense mucho y estamos pronto viéndonos. Gracias. Buenos días. Hasta luego, amigos. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.